Mi abuela me preguntó, ¿usas todos los días la pulsera que te mandé? Se me fue el estómago al suelo. ¿Qué pulsera? Ella sacó su celular y me enseñó un recibo. Una pulsera de oro personalizada con mi piedra de nacimiento. $3,000. Entregada hace 4 meses. Yo jamás la había visto en mi vida. De repente, mi mamá se interesó muchísimo en su taza de café. Mi papá empezó a scrollear el celular como si nada pasara. El aire en el restaurante se puso pesado. Mamá, dije despacio, ¿firmaste un paquete a mi nombre? Su cara se puso roja. Pensamos que era un error. ¿Tu abuela manda tantas cosas? ¿Un error? La voz de mi abuela podía cortar vidrio. Mandé grabar su nombre y yo misma rastreé la entrega. Vi a mis papás intercambiar esa mirada. La misma mirada culpable que se daban desde hace meses cada vez que mi abuela mencionaba regalos o dinero. Yo pensaba que estaba paranoico, pero todo empezaba a tener sentido. Enséñame la información de rastreo, interrumpió mi papá, tratando de sonar autoritario. Mi abuela scrolleó en su celular. Entregado en tu puerta el 15 de marzo a las 2:47 p.m. Firmado por Leora Hensley. Y miró directo a mi mamá. ¿Eres tú, no, Leora? Las manos de mi mamá empezaron a temblar. Yo no recuerdo cada paquete que llega a la casa. ¿No recuerdas una joya de $3,000? Las cejas de mi abuela se dispararon. Fue entonces cuando noté la nueva pulsera de tenis brillando en la muñeca de mi hermana. Mismo diseño, mismas piedras, todo igual. Sentí el estómago caer otra vez. Ya llevaba semanas viendo a Elara con eso, presumiéndolo a sus amigas, diciendo que se lo había regalado a sí misma por sacar buenas notas. Pero el concepto de regalarse algo de Elara normalmente era un café de $5, no joyas de lujo. Elara, le dije mirando su brazo, ¿de dónde sacaste eso? Ella bajó la manga más rápido de lo que la había visto moverse en mi vida. Yo lo ahorré. Elara trabaja medio tiempo en un local de smoothies. Gana $12 la hora. Y gasta la mayor parte en maquillaje y ropa. No había manera de que hubiera juntado $3,000. ¿Cuánto tiempo estuviste ahorrando? Insistí, sintiendo cómo me hervía la sangre. No sé, unos meses, murmuró sin hacer contacto visual. ¿Unos meses en un smoothie shop te alcanzaron para una pulsera de $3,000? Mi mamá se metió. Elara ha sido muy responsable con su dinero últimamente. ¿En serio? Me giré hacia mis papás. Porque el mes pasado me pidió $20 para gasolina. El mes anterior necesitaba 50 para libros. Y la semana pasada estaba llorando que estaba en bancarrota. Mi papá carraspeó. Oren, estás exagerando. Tal vez Elara recibió un bono. ¿De un smoothie shop? Lo corté. Elara, ¿qué es lo más caro que has comprado en tu vida con tu propio dinero? Ella jugaba con la servilleta. No sé. Tal vez mi funda de celular, que me costó como $30. Los números no cuadraban, y todos en la mesa lo sabían. Mi abuela se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la pulsera de Elara. Enséñame esa pulsera ahora. No quiero quitármela, abue, dijo cada vez más bajito. Se puede caer. Mi abuela se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la pulsera de Elara. Enséñame esa pulsera ahora. No quiero quitármela, abue, dijo cada vez más bajito. ¿Se puede caer? ¿Se puede caer? La voz de mi abuela se volvió peligrosa. Oren, tú también ponte de pie. Quiero ver las dos pulseras lado a lado. Me levanté despacio, sintiendo como todos los ojos del restaurante se clavaban en nosotros. Las familias en las mesas cercanas habían dejado de comer para presenciar el drama que se desarrollaba frente a ellos. Mi abuela sacó una lupa pequeña de su bolso. Siempre la llevaba para leer las etiquetas de los medicamentos, pero ahora la usaría para algo muy diferente. Extiende tu brazo, Elara. Abuela, por favor. ¡Ahora! La autoridad en su voz hizo que Elara no tuviera más opción. Con manos temblorosas, extendió su brazo. Mi abuela tomó la lupa y examinó la pulsera de cerca. Sus ojos se entrecerraron mientras leía algo. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». «¿Qué pasa?», preguntó mi papá, tratando de sonar casual pero fallando miserablemente. Mi abuela levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esta pulsera tiene una grabación muy específica en el interior del broche. Dice... Para mi querida Oren, con todo mi amor, abuela Rosa». Hizo una pausa dramática. Exactamente lo mismo que pedí que grabaran hace 4 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Elara se había puesto pálida como un papel. Eso debe ser una coincidencia», tartamudeó mi mamá. ¿Una coincidencia? Mi abuela sacó su teléfono nuevamente. «Déjame llamar a la joyería ahora mismo. Tengo el número del artesano que hizo la grabación personalizada». «No»,
Elara prácticamente gritó, atrayendo más miradas. Está bien, es la pulsera de Oren. La confesión cayó como una bomba. Mi papá se hundió en su silla. Mi mamá se cubrió la cara con las manos. Yo sentí una mezcla de vindication y dolor tan intensa que no sabía si reír o llorar. ¿Cómo obtuviste la pulsera de Oren? La voz de mi abuela era peligrosamente tranquila. Elara miró desesperadamente a nuestros padres, esperando que la salvaran. Pero esta vez, estaba sola. Ellos. Sus palabras se entrecortaban entre sollozos. Mamá y papá me la dieron. Dijeron que tú te habías equivocado con el nombre. ¿Me equivoqué con el nombre? Mi abuela se volvió hacia mis padres con una furia que nunca había visto. ¿Le dijeron a su hija que yo, Rosa Delgado, que llevo 50 años enviando regalos a mis nietos? ¿Me equivoqué con el nombre de mi propia nieta? Mi mamá finalmente habló. Su voz apenas un susurro. Pensamos que tal vez habías confundido las fechas de cumpleaños. El de Elara es solo 2 semanas después que el de Oren. ¡Mentira! Mi abuela golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. El cumpleaños de Oren es el 15 de marzo, el mismo día que murió mi esposo. ¿Cómo diablos iba a confundir esa fecha? La referencia al abuelo hizo que toda la mesa se tensara aún más. Mi abuelo había sido el amor de la vida de mi abuela, y su muerte había sido devastadora para ella. Que mis padres usaran esa fecha como excusa era profundamente ofensivo. Abuela, intenté calmarla. Tal vez deberíamos hablar de esto en casa. No, mija. Esto se resuelve aquí y ahora. Se volvió hacia Elara. Quítate esa pulsera inmediatamente. Pero... ¡Inmediatamente! Con dedos temblorosos, Elara se quitó la pulsera. Mi abuela la tomó y me la extendió. Esta es tuya. Como debería haber sido desde el principio. Cuando tomé la pulsera, sentí su peso. Era hermosa, exactamente mi estilo, con una esmeralda que coincidía perfectamente con mi piedra de nacimiento. Pero más que eso, representaba algo que me habían robado. El amor y consideración de mi abuela. Ahora, dijo mi abuela, guardando su lupa, quiero que me expliquen exactamente cuántos otros regalos han interceptado a lo largo de los años. Mis padres intercambiaron otra de esas miradas culpables. No han sido tantos, empezó mi papá. ¿Tantos? Mi voz se quebró. ¿Entonces admites que ha habido otros? El silencio fue respuesta suficiente. Quiero una lista, dijo mi abuela, sacando un cuaderno de su bolso. Todo. Cada regalo, cada cheque, cada tarjeta. Todo lo que han interceptado que estaba destinado para Oren. Mamá Rosa, creo que estás exagerando. Mi papá intentó usar su tono más condescendiente. ¿Exagerando? Mi abuela se rió, pero no había humor en el sonido. Mi querido Daniel. Yo llevo una contabilidad muy meticulosa de todo lo que envío. Tengo recibos, confirmaciones de entrega, números de tracking. ¿Quieres que revisemos todo frente a toda la familia en la próxima reunión? La amenaza hizo que mi papá se pusiera aún más pálido. Las reuniones familiares eran sagradas en nuestra familia, y ser expuesto frente a todos los tíos, primos y parientes sería social suicide. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continuó mi abuela, su voz cargada de emoción. No es el dinero. Yo tengo suficiente dinero. Es que durante todos estos meses, pensé que Oren había perdido el interés en mí. Pensé que ya no le importaba su vieja abuela. Sentí como se me rompía el corazón. Todas esas veces que me había preguntado por qué mi abuela parecía más distante, por qué sus llamadas eran menos frecuentes, por qué parecía preferir a Elara. Abuela, yo siempre, empecé, pero ella levantó la mano. Lo sé ahora, mija. Pero imagínate cómo me sentía cuando enviaba un regalo caro y personalizado, y nunca recibía ni una llamada de agradecimiento. Cuando preguntaba por ti y tus padres me decían que estabas muy ocupada para visitarme, miré a mis padres con horror creciente. ¿Les dijeron que yo estaba muy ocupada para visitarla? Mi mamá no podía mirarme a los ojos. Solo queríamos protegerla de la decepción. ¿Qué decepción?, expliqué. Yo llamaba cada semana preguntando cuándo podía visitarla. Me decían que estaba muy cansada para recibir visitas. La revelación golpeó a mi abuela como una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? El silencio se extendió hasta que Elara, incapaz de soportar la tensión, explotó. 2 años. Está bien, 2 años. Desde que empecé la universidad y necesitaba dinero extra para los libros y la ropa. Elara, cállate, siseó mi mamá. No, ya no puedo más. Elara se volvió hacia mí con ojos desesperados. Oren, lo siento mucho. Al principio pensé que realmente había sido un error, pero después se volvió más fácil simplemente aceptar las cosas. ¿Qué cosas?,
Preguntó mi abuela con voz peligrosa. ¿Qué otras cosas han aceptado que no les correspondían? Elara miró hacia mis padres una vez más, pero ellos habían dejado de ser sus salvavidas. Estaba sola en aguas profundas. Los cheques de cumpleaños, los cheques de Navidad, las tarjetas de regalo para la ropa, el dinero para libros universitarios. Su voz se hacía más pequeña con cada confesión. Todo estaba dirigido a Oren, pero mamá y papá me convencieron de que tú querías ayudarme a mí también. Mi abuela cerró los ojos, como si el dolor físico fuera demasiado intenso. ¿Cuánto dinero estamos hablando? No lo sé exactamente. ¡Claro que lo sabes!, exploté, sintiendo toda la rabia acumulada de años. Llevas una cuenta perfecta de cada centavo que gastas en maquillaje. ¿Sabes exactamente cuánto dinero de mi abuela has estado usando? Elara comenzó a llorar en serio ahora. ¿Cómo? Como $15,000. Tal vez más. El número cayó como una piedra en agua quieta. $15,000. Dinero que mi abuela había destinado específicamente para mi educación, mis necesidades, mis sueños. Dinero que había trabajado toda su vida para poder dar generosamente a sus nietos. $15,000, repitió mi abuela lentamente. Dinero que envié pensando en Oren trabajando medio tiempo para pagarse la universidad, preocupándome por si tenía suficiente para comer, para los libros, para la gasolina. Me acordé de todas las noches que había trabajado doble turno en el café, de todas las veces que había comido ramen durante una semana para ahorrar dinero, de todas las ocasiones que había tenido que rechazar salidas con amigos, porque no podía permitírmelas. Mientras tanto, Elara había estado viviendo como una princesa con mi dinero. ¿Y ustedes? Mi abuela se volvió hacia mis padres. ¿Qué obtuvieron de este? ¿Arreglo? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Mis padres se miraron, y en ese intercambio silencioso, vi años de complicidad. Elara es más joven, dijo mi papá finalmente. Necesita más ayuda para establecerse. ¿Y Oren no? Oren siempre ha sido más independiente, más responsable. Pensamos que podía manejarse sola. La lógica perversa me golpeó como un puñetazo. Había sido castigada por ser responsable. Había sido privada del amor y generosidad de mi abuela, porque mis padres habían decidido que yo no necesitaba tanto como Elara. ¿Saben qué es lo más enfermo de todo esto?, dije, sintiendo una calma extraña. Que me hicieron sentir culpable por no ser lo suficientemente buena para mi abuela. Me hicieron pensar que había hecho algo mal, que había perdido su amor de alguna manera. Mi abuela extendió su mano hacia mí por encima de la mesa. «Mija, tú nunca perdiste mi amor. Nunca podrías perderlo». Tomé su mano, sintiendo finalmente la conexión que había echado de menos durante tanto tiempo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó mi mamá, su voz llena de pánico apenas contenido. Mi abuela me miró, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. Una pregunta silenciosa. Me estaba dando el poder de decidir qué pasaría después. Miré alrededor de la mesa, a mis padres, que habían traicionado mi confianza de la manera más fundamental, a Elara, que había participado voluntariamente en el robo de mi relación con mi abuela, y a mi abuela, que había sufrido años pensando que yo no la amaba. La rabia que sentía no era el tipo explosivo que se desahoga con gritos. Era algo más frío, más calculado. Era el tipo de rabia que planifica. «Vamos a casa», dije finalmente, «todos nosotros, y vamos a revisar exactamente qué más han estado escondiendo. Cada regalo, cada cheque, cada mentira, todo». La sonrisa que cruzó el rostro de mi abuela fue peligrosa. «Excelente idea, mija. Tengo mis registros en casa. Será muy educativo comparar nuestras cuentas». Mientras salíamos del restaurante, con los ojos de los otros comensales siguiéndonos, sentí que algo fundamental había cambiado. Ya no era la nieta ingenua que aceptaba las excusas de sus padres. Ya no era la hermana que se tragaba la injusticia para mantener la paz. Era alguien que había sido traicionada de la manera más profunda posible, y ahora tenía las herramientas para hacer algo al respecto. El imperio de los favoritismos estaba a punto de caer. La casa se sentía diferente cuando entramos, como si las paredes mismas supieran que los secretos estaban a punto de salir a la luz. Mi abuela caminó directamente hacia la sala. Abrió su bolso y sacó una carpeta gruesa. «Siéntense todos», ordenó, con la autoridad de alguien que ya no tenía paciencia para tonterías. Mis padres se acomodaron en el sofá como niños regañados. Elara se quedó de pie cerca de la puerta, como si estuviera calculando una posible escape. «Antes de revisar mis registros, quiero ver qué tienen ustedes», dijo mi abuela. «Oren, ve al cuarto de tus padres y revisa si hay algo que te pertenezca. Eso es una invasión de privacidad», protestó mi papá. «¿Privacidad?». Mi abuela se rió sin humor. «Ustedes han estado violando la privacidad de su propia hija durante años. Oren, ve». Subí las escaleras con las piernas temblorosas. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que tenía que buscar.
El cuarto de mis padres estaba inmaculado como siempre, cada cosa en su lugar. Pero ahora lo veía con ojos diferentes. Empecé por los cajones del tocador de mi mamá. Bajo sus joyas baratas, mis dedos tocaron algo inusual. Una caja pequeña envuelta en terciopelo negro. La saqué y la abrí. Dentro había unos aretes de perlas que nunca había visto en mi vida. Hermosos, obviamente caros, con un brillo que solo las perlas reales tienen. En el fondo de la caja había una tarjetita. Para Oren, por graduarse de la preparatoria con honores. Con orgullo, abuela Rosa. Me gradué hace 3 años. Nunca recibí estos aretes. Seguí buscando. En el armario de mi papá, detrás de sus camisas, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una caja de seguridad pequeña, del tipo que venden en las tiendas de oficina. Tenía una combinación de 3 números. Probé varias combinaciones obvias. Cumpleaños, aniversarios, fechas importantes. Nada funcionó. Luego se me ocurrió algo. Probé la fecha de muerte de mi abuelo. 15/03/08. Clic. Se abrió. Lo que vi dentro me quitó el aliento. Había al menos 15 sobres, todos dirigidos a mí. Todos con la letra perfecta de mi abuela. Algunos estaban abiertos, otros completamente sellados. Tomé uno al azar y lo abrí. Mi querida Oren, decía, espero que estés disfrutando tu primer año de universidad. Aquí tienes algo para ayudarte con los gastos de libros. Sé lo cara que es la educación hoy en día, pero siempre has sido tan inteligente y dedicada. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Con todo mi amor, abuela Rosa. Dentro del sobre había un cheque por $1000, fechado hace 2 años. Nunca lo había visto. Abrí otro sobre. Esta vez era una tarjeta de felicitación por mi cumpleaños número 20, con un cheque por $500 y una nota sobre cómo esperaba que tuviera un día maravilloso. Mis manos temblaron mientras abría sobre tras sobre. Cheques por Navidad, por cumpleaños, por graduaciones menores, por logros que había mencionado casualmente en conversaciones familiares. Mi abuela había estado enviando dinero regularmente, documentando cada evento importante de mi vida. En total, había más de $12,000 en cheques que nunca había visto. Pero los cheques no eran lo peor. Lo peor eran las cartas. Querida Oren, decía una de ellas, he notado que no me has llamado en algunas semanas. Espero que todo esté bien. Tu mamá me dice que estás muy ocupada con los estudios, pero si hay algo que te preocupa, siempre puedes hablar conmigo. A veces siento que te estás alejando de mí, y eso me rompe el corazón. ¿Hice algo mal? La carta estaba fechada hace 6 meses. En esa época, yo había estado llamando a la casa de mis padres casi todos los días preguntando por el número de mi abuela, y ellos me decían que estaba muy cansada para hablar. Otra carta decía, mija, tu mamá me contó que conseguiste ese trabajo de medio tiempo en el café. Estoy tan orgullosa de tu ética de trabajo, pero no quiero que te sobrecargues. Aquí tienes algo extra para que no tengas que trabajar tanto. Cuídate mucho. Había trabajado ese empleo durante 8 meses, turnos dobles los fines de semana, para poder pagar mi parte del alquiler. Mientras tanto, mi abuela había enviado dinero específicamente para que no tuviera que matarme trabajando. Con los sobres apretados contra el pecho, bajé las escaleras. Mi familia seguía sentada exactamente donde los había dejado, pero ahora la tensión en la sala era casi palpable. ¿Encontraste algo?, preguntó mi abuela. Sin decir palabra, dejé caer todos los sobres en la mesa de centro. El sonido que hicieron al golpear la madera fue como una sentencia. Mi abuela tomó uno de los sobres y vio su propia letra. Su rostro se puso pálido. ¿Cuántos son? 15 sobres. Más de $12,000 en cheques, dije, mi voz curiosamente estable. Y cartas. Muchas cartas donde te preguntabas por qué me estaba alejando de ti. Elara empezó a llorar de nuevo. Pero esta vez nadie le prestó atención. ¿Dónde estaban?, preguntó mi abuela. En una caja de seguridad escondida en el armario de papá. La combinación era la fecha en que murió el abuelo. Eso hizo que mi abuela cerrara los ojos con dolor. Usaron la fecha de muerte de mi esposo como código para esconder lo que me robaron, susurró. Mi papá finalmente habló. Mamá, ¿puedo explicar? No. Mi abuela se levantó tan rápido que su silla se tambaló. No hay explicación para esto. Estos cheques están vencidos. Nunca los cobraron. Era verdad. Revisé las fechas. Algunos de los cheques tenían más de 6 meses, otros más de 1 año. Estaban completamente vencidos. ¿Por qué no los cobraron?, pregunté. Aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Mi mamá habló en voz tan baja que apenas la escuché. Porque sabíamos que el banco te notificaría. Tu nombre está en todos los cheques. Si los hubiéramos cobrado, te habrías enterado. La realidad me golpeó como un martillo. No habían interceptado este dinero para dárselo a Elara. Lo habían interceptado simplemente para evitar que yo lo tuviera. Era pura malicia.
Entonces me robaron esto ¿Por qué exactamente? Si pregunté. ¿Solo para lastimarme? El silencio fue respuesta suficiente. Mi abuela se sentó pesadamente en su silla. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Me dijo. No solo me robaron a ti. Me robaron la oportunidad de ser la abuela que quería ser. Tomó una de las cartas y la leyó en voz alta. A veces siento que me estoy volviendo vieja e irrelevante en tu vida. Su voz se quebró. Escribí eso porque pensaba que ya no me necesitabas. Porque tus padres me hacían creer que habías perdido interés en mí. Abuela, yo nunca. Lo sé ahora. Pero imagínate cómo me sentía. Enviando carta tras carta, regalo tras regalo. Tratando de mantener una conexión contigo. Y sintiendo que todo era en vano. Miré a mis padres con una nueva comprensión de la profundidad de su traición. No solo me habían robado dinero, habían manipulado sistemáticamente la relación más importante de mi vida. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué hicieron esto? Mi mamá finalmente levantó la vista. Porque Lara necesitaba más ayuda. Porque tú siempre has sido la responsable, la que no causa problemas. Pensamos que podrías manejarte sola. ¿Y destruir mi relación con mi abuela era parte del plan? No era intencional. ¡Mentira!, exploté. Cada carta interceptada era intencional. Cada cheque escondido era intencional. Cada mentira que le dijeron a la abuela sobre mí era intencional. La habitación quedó en silencio excepto por los sollozos ahogados de Lara. Mi abuela se levantó lentamente, tomó su bolso y comenzó a guardar todos los sobres. «Me voy a casa», anunció. «Oren, ¿vienes conmigo?» La pregunta colgó en el aire. Era más que una invitación a pasar la noche en su casa. Era una elección. Ellos o ella. La familia que me había traicionado o la abuela que había sido víctima conmigo. Sí. Dije sin dudarlo, me voy contigo. Mientras subía a empacar algunas cosas, escuché a mi mamá suplicando abajo. «Mamá, por favor, podemos solucionarlo». ¿Solucionarlo? La voz de mi abuela era fría como el hielo. ¿Cómo exactamente planean solucionar 2 años de mentiras y manipulación? No esperó respuesta. Cuando bajé con mi maleta, ella ya estaba en la puerta. «¿Oren?», llamó Lara cuando estaba a punto de salir. «Lo siento mucho, de verdad». Me volví hacia ella. Por primera vez en años la vi realmente. No como mi hermana menor que necesitaba protección, sino como lo que realmente era, una cómplice en la destrucción de mi relación más preciada. «Lo siento, no va a devolver 2 años de mi vida pensando que mi abuela ya no me amaba», le dije. «Lo siento, no va a devolver las noches que lloré preguntándome qué había hecho mal». Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo que estaba cerrando una puerta para siempre. La casa de mi abuela se sentía como un refugio después de la tormenta. Me instalé en el cuarto de huéspedes, que siempre había sido mi cuarto cuando era pequeña, pero que hacía años no usaba por las constantes excusas de mis padres sobre visitas inconvenientes. «Mañana vamos a ir al banco», dijo mi abuela mientras me preparaba una taza de té. «Quiero ver si podemos hacer algo con esos cheques vencidos. Algunos tal vez se puedan reemplazar». «Abuela, no tienes que hacer eso. Ya hiciste suficiente». «Mija, yo no hice suficiente. Si hubiera hecho suficiente, habría descubierto esta situación mucho antes». Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma donde solíamos hacer tareas cuando yo era niña. «Necesito entender algo», dijo. «¿Cómo exactamente evitaban que te contactaras conmigo directamente?» Pensé en todas las veces que había intentado llamarla en los últimos 2 años. Siempre que preguntaba por tu número, me decían que habías cambiado de teléfono y que aún no tenían el nuevo. O que estabas en el doctor, o durmiendo, o que tenías visitas y no querías ser molestada. Mi abuela frunció el ceño. «Mi número no ha cambiado en 15 años. Y yo siempre contesto el teléfono, especialmente si sé que eres tú quien llama». También me decían que preferías que nos comunicáramos a través de ellos porque te estaban ayudando con la tecnología nueva y que te confundías con tantas llamadas directas. ¿Que me confundo? Mi abuela se veía ofendida. «Mija, yo uso Facebook, WhatsApp y hasta TikTok. ¿Qué tecnología nueva?» La mentira era tan obvia ahora que me sentí estúpida por haberla creído. ¿Y las visitas? ¿Cuántas veces intentaste venir a verme? Cada 2 o 3 semanas durante los últimos 2 años. Siempre había una razón. Que estabas enferma, que habías salido de viaje, que tenías mucho trabajo en la casa y no querías visitas. Mi abuela se levantó y fue a buscar un calendario que tenía colgado en la pared. «Mira esto», dijo, trayéndolo de vuelta. «Este es mi calendario social. ¿Ves cuántos espacios vacíos tengo? Especialmente los fines de semana. He estado disponible prácticamente todos los días de los últimos 2 años. Miré las páginas. Tenía razón. Había algunas citas médicas marcadas, algunos almuerzos con amigas, pero la mayoría de los días estaban completamente libres. Me dijeron que habías empezado a viajar mucho, que tenías un novio nuevo y que estabas muy ocupada con esa relación». Mi abuela se rió con amargura. «¿Un novio? Mija,
No he salido con nadie desde que murió tu abuelo hace 15 años. Y en cuanto a viajar, el viaje más largo que he hecho en 2 años fue al médico en la ciudad vecina. Cada revelación era como una puñalada. La red de mentiras que mis padres habían tejido era más elaborada de lo que había imaginado. Abuela, ¿recuerdas la última conversación que tuviste con ellos? ¿Te dijeron algo específico sobre mí? Ella pensó por un momento. Sí, de hecho. Tu mamá me llamó hace como 3 semanas. Me dijo que estabas pasando por una fase rebelde, que te habías vuelto muy independiente y que no querías ayuda de la familia, que preferías hacer todo por tu cuenta porque sentías que aceptar ayuda era una muestra de debilidad. ¿Qué? Casi me atraganto con el té. ¿Eso te dijo? Sí. Y me aconsejó que te diera espacio, que si te presionaba mucho podrías alejarte permanentemente, que lo mejor era dejar que tú me contactaras cuando estuvieras lista. La manipulación era perfecta. Habían convencido a mi abuela de que yo no quería su ayuda, y me habían convencido a mí de que ella no quería darla. Abuela, en estos 2 años he estado trabajando medio tiempo, viviendo prácticamente de ramen, y preocupándome constantemente por el dinero. Si hubiera sabido que querías ayudarme, habría insistido en que aceptaras todo lo que necesitaras, terminó ella. Habría estado ahí para cada problema, cada preocupación, cada celebración. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que habíamos perdido. ¿Sabes qué es lo que más me confunde? Dije finalmente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué ganaban ellos destruyendo nuestra relación? Mi abuela suspiró. Control. Si yo no tenía una relación directa contigo, no podía influir en tus decisiones. No podía ofrecerte alternativas a lo que ellos querían para tu vida. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, mija. Si yo hubiera estado en contacto contigo regularmente, ¿habrías aceptado trabajar medio tiempo mientras estudias? ¿Habrías tolerado vivir en ese apartamento diminuto con 2 compañeras de cuarto? ¿Habrías limitado tus opciones de universidad por el dinero? Tenía razón. Si hubiera sabido que mi abuela quería y podía ayudarme financieramente, habría tomado decisiones completamente diferentes sobre mi educación y mi vida. ¿Crees que sabían sobre mi plan de tomarme un año libre para trabajar y ahorrar dinero antes de aplicar a la maestría? ¿Vas a hacer qué? Mi abuela se veía alarmada. ¿Por qué tomarías un año libre? Porque necesito dinero para las aplicaciones, para los exámenes de admisión, para poder mantenerme durante el primer año sin trabajar tanto. Mija, eso es exactamente lo que tus padres no querían que yo supiera. Si hubiera sabido de tus planes académicos, habría insistido en pagar todo eso inmediatamente. La realización me golpeó como un tren. Mis padres no solo habían saboteado mi relación con mi abuela, habían saboteado mis sueños académicos también. ¿Sabes cuánto dinero pensaba destinarte para tu educación superior? Preguntó mi abuela. Negué con la cabeza. $50,000. Esa era mi meta. Suficiente para tu maestría completa, sin que tuvieras que preocuparte por dinero o trabajar durante los estudios. $50,000. El número resonó en mi cabeza. Había estado planeando trabajar durante 2 años para ahorrar una fracción de esa cantidad. ¿Y el Ara? ¿También tenías planes similares para ella? Por supuesto, cada uno de mis nietos tendría la misma oportunidad, pero el Ara nunca mostró interés en la educación superior. Siempre hablaba de trabajar inmediatamente después de la preparatoria, porque sabía que ya tenía acceso a tu dinero de otras maneras, murmuré. Exacto. ¿Por qué preocuparse por una carrera cuando ya tenía una fuente de ingresos garantizada? Mi teléfono empezó a sonar. Era mi mamá, la llamada número 15 desde que habíamos salido de la casa. ¿Vas a contestar?, preguntó mi abuela. No, aún no. Necesito procesar todo esto primero. Pero mi abuela tomó mi teléfono y contestó la llamada. Hola, Leora, dijo con voz fría. Pude escuchar la voz histérica de mi mamá del otro lado, pero no las palabras específicas. No, Leora. Oren se va a quedar conmigo el tiempo que sea necesario, dijo mi abuela. ¿Quieres hablar de arreglar las cosas? Perfecto. Mañana a las 10 de la mañana, tú, Daniel y Elara van a venir aquí con una lista completa de todo lo que han interceptado. Y quiero decir todo. Cada regalo, cada cheque, cada carta, cada mentira que me dijeron sobre Oren. Todo. Más gritos del otro lado. No, no es negociable. Y otra cosa, Leora. A partir de ahora, cualquier comunicación conmigo será con Oren presente. Se acabaron las conversaciones privadas donde pueden seguir manipulando la situación. Mi abuela colgó el teléfono y me lo devolvió. ¿Te parece bien esa reunión?, me preguntó. Sí, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Es hora de que escuchen algunas verdades. Esa noche, mientras me acostaba en mi cuarto de la infancia, pensé en todos los años perdidos. Todas las conversaciones que mi abuela y yo nunca tuvimos. Todos los consejos que no pudo darme.
Todos los momentos importantes que perdimos porque mis padres decidieron que su control era más importante que nuestro amor. Pero también pensé en el futuro, en las posibilidades que se abrían ahora que la verdad había salido a la luz, en la maestría que podría hacer sin preocupaciones financieras, en la relación con mi abuela que podríamos reconstruir. Y pensé en la reunión de mañana, en las caras de mis padres cuando tuvieran que admitir todo frente a las dos personas que más habían dañado. Por primera vez en meses, me dormí con una sonrisa. A las 10 en punto de la mañana, el timbre de la casa de mi abuela sonó. Miré por la ventana y vi a mis padres y Elara parados en la entrada, todos con caras de funeral. Elara cargaba una carpeta gruesa en las manos. ¿Estás lista?, me preguntó mi abuela. «Lista», respondí, aunque mi estómago estaba hecho un nudo. Mi abuela abrió la puerta sin saludar. Mis padres entraron como si estuvieran caminando hacia su propia ejecución. «Siéntense», ordenó mi abuela, señalando las sillas que había arreglado en círculo en la sala. «Y déjenme ver esa lista». Elara le extendió la carpeta con manos temblorosas. Mi abuela la abrió y comenzó a leer en silencio. Su expresión se volvía más severa con cada página. «Interesante», dijo finalmente. «Según esto, han interceptado regalos por un valor de $23,800 en los últimos 2 años. Ese es el total aproximado», murmuró mi papá. «¿Aproximado?». Mi abuela levantó una ceja. «O es exacto o no es nada. ¿Cuál es?». Elara habló desde su rincón. «Es exacto. Llevé cuenta de todo». «¿Llevaste cuenta?». La voz de mi abuela subió de tono, como si fuera un negocio. «No era así», empezó mi mamá. «Silencio». Mi abuela golpeó la mesa. «Hablaré con cada uno por separado. Elara, tú primero. Los demás, salgan al patio». Mis padres salieron reluctantemente. Yo me quedé sentada al lado de mi abuela. «Elara», dijo mi abuela con voz peligrosamente tranquila. «Explícame exactamente cómo empezó esto». Elara se retorció en su silla. «Fue hace 2 años. Llegó el primer paquete dirigido a Oren, pero ella no estaba en casa. Papá lo abrió y vio que era la pulsera de graduación de preparatoria. Dijo que habías cometido un error porque Oren ya se había graduado el año anterior». «¿Y tú le creíste?». «Sí». Y papá dijo que era una lástima desperdiciar algo tan bonito, que tal vez podría usarla hasta que pudiéramos aclarar la confusión contigo. Mi abuela me miró brevemente antes de continuar. «¿Cuándo te diste cuenta de que no era un error?». Elara bajó la cabeza. «Como al mes. Llegó otro paquete con mi nombre mal escrito, pero dirigido claramente a Oren. Era obvio que habías puesto mi nombre por error en lugar del de ella». «¿Y qué hiciste?». «Se lo dije a mamá y papá, pero ellos dijeron que tú estabas confundida por la edad, que probablemente querías ayudarme a mí, porque Oren era más independiente». «¿Y tú aceptaste esa explicación?». El silencio de Elara fue respuesta suficiente. «¿En qué gastaste el dinero de tu hermana?». «Ropa, maquillaje, salidas con amigos». Su voz se hacía más pequeña. «Cosas de la universidad. Libros que en realidad no necesitaba. Un viaje a Cancún con mis amigas en las vacaciones de primavera». «¿Un viaje a Cancún?», exploté. «¿Con mi dinero fuiste a Cancún mientras yo comía ramen todos los días?». «Oren, por favor». «No». Me levanté de la silla. «No me pidas que me calme». ¿Sabes lo que estaba haciendo mientras tú estabas en una playa en México? ¿Trabajando doble turno en el café para poder pagar mi parte del alquiler?». Mi abuela levantó la mano para silenciarme. «Elara, ¿alguna vez sentiste culpa por lo que estabas haciendo?». «Sí», susurró. Especialmente cuando Oren hablaba de lo difícil que era el dinero para ella. «Pero mamá y papá me decían que tú querías ayudarme, que era tu decisión. ¿Y nunca pensaste en preguntármelo directamente?». «Mamá me dijo que no te molestara con esas cosas, que tú ya tenías suficientes preocupaciones». Mi abuela cerró los ojos por un momento. «¿Hay algo más que quieras decirme? ¿Alguna otra mentira que necesites saber?». Elara miró hacia la puerta del patio donde estaban nuestros padres. «Hay más cosas que no están en la lista», dijo en voz muy baja. «¿Qué cosas?». «El año pasado, cuando Oren tuvo aquel accidente de auto y necesitaba dinero para el deducible del seguro. Tú llamaste para preguntar cómo podías ayudar. Recordé ese accidente. Había sido terrible. Un tipo se me había estrellado por detrás y aunque no había sido mi culpa, mi seguro tenía un deducible de $1,000 que no tenía. Había tenido que pedir un préstamo a corto plazo con intereses altísimos». «¿Qué pasó cuando mi abuela llamó?». «Mamá le dijo que ya había solucionado todo, que no necesitabas ayuda». «Pero tú enviaste $500 de todas formas». Y Elara empezó a llorar. «Mamá me dio el dinero a mí. Dijo que tú no sabías administrarte y que lo gastarías en cosas innecesarias, pero que yo podía guardarlo para una emergencia real». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Dónde está ese dinero ahora?». «Se gastó hace meses, en ropa y cosas». Mi abuela se levantó lentamente. «Que entren tus padres. Ahora». Elara prácticamente corrió al patio. Mis padres entraron con caras de terror. «Daniel, Leora», dijo mi abuela, su voz como hielo. «Siéntense». Se sentaron sin protestar. «Acabo de enterarme de una mentira adicional».
El dinero que envié cuando Oren tuvo el accidente. Mis padres se miraron entre ellos. Mamá, ¿podemos explicar eso? No quiero explicaciones. Quiero que admitan lo que hicieron. Mi papá suspiró pesadamente. Sí, interceptamos ese dinero también. ¿Por qué? Porque Oren necesitaba aprender a ser más responsable financieramente. Si siempre la rescatas, nunca va a madurar. La lógica era tan perversa que me reí sin humor. ¿En serio? ¿Me estaban enseñando responsabilidad financiera robándome el dinero que mi abuela me enviaba? No lo veas así. ¿Cómo más lo voy a ver? Exploté. Por su culpa tuve que pedir un préstamo con intereses del 25%. Tardé 6 meses en pagarlo. Mi abuela se levantó y comenzó a caminar en círculos. ¿Saben qué es lo que más me molesta de todo esto? No es el dinero. Es que me hicieron sentir como una abuela fallida. Me hicieron pensar que mi nieta ya no me necesitaba, que había hecho algo para alejarla de mí. Mamá, nunca fue nuestra intención. Claro que era su intención, grité. Todo esto fue completamente intencional. Cada mentira, cada cheque interceptado, cada vez que le dijeron que yo estaba muy ocupada para hablar con ella. Mi mamá empezó a llorar. Solo queríamos lo mejor para las dos. El Ara necesitaba más ayuda. ¿Y yo qué? Me planté frente a ellos. ¿Yo no merecía la ayuda de mi abuela? ¿Yo no merecía tener una relación con ella? Tú siempre has sido más fuerte. ¡No! ¡No me vengan con esa excusa! Sentí años de frustración saliendo de mí. Me castigaron por ser responsable. Me castigaron por no causar problemas. Me castigaron por ser independiente. Mi abuela volvió a sentarse, pero ahora su postura era diferente. Más erguida, más decidida. Daniel, Leora, van a escucharme muy bien. Esto es lo que va a pasar ahora. Primero, van a devolver cada centavo de lo que robaron. No me importa cómo lo consigan, pero Oren va a recibir esos $23,800. Mamá, no tenemos esa cantidad. Entonces van a hacer un plan de pagos. Segundo, van a escribir una carta de disculpa detallada a Oren explicando exactamente lo que hicieron y por qué estuvo mal. Tercero, de ahora en adelante, cualquier comunicación conmigo será directamente o con Oren presente. Se acabaron las conversaciones privadas. ¿Y si no aceptamos esos términos?, preguntó mi papá con un tono desafiante. Mi abuela sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Entonces me aseguraré de que cada miembro de nuestra familia sepa exactamente lo que hicieron. Empezando con tu hermano Roberto y su esposa en la reunión familiar del próximo mes. La amenaza golpeó como un rayo. La reunión familiar era el evento más importante del año. Tío Roberto era muy respetado en la familia y su opinión influía en todos los demás. No harías eso, dijo mi mamá. Inténtenme, respondió mi abuela. Tienen una semana para decidir. O aceptan mis términos, o toda la familia va a saber qué clase de padres son realmente. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, mi papá habló. Necesitamos tiempo para pensarlo. Tienen hasta el próximo viernes, dijo mi abuela, levantándose. Ahora, salgan de mi casa, y no vuelvan hasta que estén listos para hacer lo correcto. Mis padres y el Ara se levantaron como zombies y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, el Ara se volvió hacia mí. Oren, de verdad lo siento. Lo siento no me devuelve 2 años de mi vida, le dije. Lo siento no borra el daño que me hicieron. Después de que se fueron, mi abuela y yo nos quedamos sentadas en silencio por un largo rato. ¿Crees que van a aceptar tus términos?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió, pero si no lo hacen, van a descubrir lo que se siente ser marginados por la familia. Por primera vez desde que todo había empezado, sentí una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Gracias, abuela. ¿Por qué, mija? Por pelear por mí, por no dejar que salieran impunes de esto. Mi abuela tomó mi mano. Mija, tú eres mi nieta. Protegerte es mi trabajo. Lamento haber tardado tanto en darse cuenta de lo que estaba pasando. Mientras nos quedamos sentadas juntas, supe que sin importar lo que mis padres decidieran, algo fundamental había cambiado. Ya no era la víctima silenciosa de sus manipulaciones. Tenía una aliada poderosa a mi lado. El viernes llegó y pasó sin noticias de mis padres. Mi abuela no parecía sorprendida. Sabía que no iban a aceptar, dijo mientras preparaba café. Tu papá siempre ha sido demasiado orgulloso para admitir cuando está equivocado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mi abuela sonrió de una manera que me hizo sentir un poco de lástima por mis padres. Ahora ejecutamos el plan B. ¿Sabes que tu tío Roberto viene a visitarme mañana? No lo sabía, pero me gustaba hacia dónde iba esto. Va a venir a traerme unos medicamentos que su esposa recogió para mí en la farmacia. Es el momento perfecto para contarle todo. Esa noche, mi abuela y yo organizamos toda la evidencia. Los cheques vencidos, las cartas interceptadas, la lista que el Ara había hecho,
y los recibos de todo lo que mi abuela había enviado durante los últimos 2 años. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le pregunté. Tío Roberto va a estar furioso. Mija, tu tío Roberto administra mi dinero desde que murió tu abuelo. Él sabe exactamente cuánto he estado enviándote. Cuando le cuente que nunca recibiste nada, va a entender inmediatamente lo que pasó. Tenía razón. Tío Roberto era contador y manejaba las finanzas de varios miembros de la familia. Era meticuloso y honesto hasta el extremo. Al día siguiente, cuando llegó tío Roberto, mi abuela no perdió tiempo. Roberto, necesito contarte algo muy serio sobre Daniel y Leora. Mi tío se sentó en su silla favorita y puso toda su atención en ella. ¿Qué pasó, mamá? Mi abuela le contó todo. Cada detalle, cada mentira, cada cheque interceptado. Mostró la evidencia metódicamente, como si estuviera presentando un caso en la corte. La cara de tío Roberto cambió gradualmente de curiosidad a shock, luego a incredulidad, y finalmente a una furia fría que daba miedo. ¿Me estás diciendo que han estado interceptando dinero destinado para Oren durante 2 años? $23,800, confirmó mi abuela. Además de destruir sistemáticamente mi relación con ella, tío Roberto se volvió hacia mí. Oren, ¿tú sabías algo de esto? Nada, respondí. Pensé que la abuela había perdido interés en mí. Mis padres me decían que estaba muy ocupada o cansada para hablar conmigo. Mi tío sacó su teléfono y empezó a hacer cálculos. Mamá, según mis registros, has gastado casi $30,000 en regalos para Oren en los últimos 2 años. Si ella solo recibió $6,200 según esta lista. Los otros $23,800 se los quedaron ellos. Terminé. Tío Roberto cerró los ojos y apretó los puños. Esto es robo. Robo directo de su propia hija. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mi abuela. Legalmente, podríamos presentar cargos por fraude postal. Interceptar correspondencia dirigida a otra persona es un delito federal. La idea me emocionó y me asustó a la vez. ¿En serio harías eso contra papá? Oren, me dijo mi tío seriamente. Lo que hicieron está mal en muchos niveles. No solo te robaron dinero, sino que manipularon emocionalmente a tu abuela y destruyeron una relación familiar importante. Pero antes de llegar a eso, interrumpió mi abuela, quiero darles una última oportunidad. Roberto, ¿vendrías conmigo a visitarlos mañana? Por supuesto. Pero mamá, necesito que entiendas algo. Si ellos se niegan a hacer lo correcto, voy a tomar acciones. No voy a permitir que abusen de ti de esta manera. Al día siguiente, fuimos los 3 a la casa de mis padres. Cuando abrieron la puerta y vieron a tío Roberto, sus caras se pusieron blancas. Hola, Daniel, dijo mi tío con voz neutral. Necesitamos hablar. Entramos a la sala. El Ara no estaba. Aparentemente había salido con amigas para evitar la confrontación. Roberto, empezó mi papá. Mamá ya te contó su versión de la historia, pero hay cosas que ella no entiende. Daniel, para. Tío Roberto levantó la mano. Mamá me mostró toda la evidencia. Los cheques vencidos, las cartas interceptadas, los recibos. No hay versión de esta historia. Hay hechos. Mi mamá se retorció en su silla. Roberto, nosotros nunca quisimos lastimar a nadie. ¿Lastimar a nadie? Mi tío se rió sin humor. Leora, ustedes interceptaron correspondencia federal. Eso es un delito. También cometieron fraude al aceptar dinero que no les correspondía. No íbamos a quedarnos con el dinero permanentemente, murmuró mi papá. ¿No? Entonces, ¿dónde está? Porque según lo que veo, ya se gastó todo. El silencio confirmó lo que ya sabíamos. Aquí está lo que va a pasar, continuó mi tío. Tienen 2 opciones. Opción 1. Devuelven todo el dinero robado, escriben cartas de disculpa formales y prometen no interferir más en la relación entre mamá y Oren. ¿Y la opción 2? Preguntó mi papá con voz desafiante. Opción 2. Presento una denuncia penal por fraude postal y manipulación financiera de una persona mayor. También me aseguro de que toda la familia sepa exactamente lo que hicieron. Mis padres se miraron entre ellos. Vi el momento exacto en que se dieron cuenta de que no tenían salida. No podemos devolver todo el dinero de una vez, admitió mi mamá. No lo tenemos. Entonces haremos un plan de pagos, dijo mi abuela. $500 al mes hasta completar los 23,800. ¿500 al mes? Mi papá parecía sorprendido. Esos son casi 4 años de pagos. Debieron pensar en eso antes de robar el dinero, respondí fríamente. Tío Roberto sacó un documento de su maletín. Ya preparé el contrato. $500 mensuales, pagados directamente a Oren. Si se atrasan en un pago, el balance completo vence inmediatamente y procederemos con las acciones legales. Mis padres leyeron el contrato en silencio. Era claro, directo, y no dejaba espacio para manipulaciones futuras. ¿Y si firmamos esto?, preguntó mi papá. ¿Todo queda olvidado? No, respondí.
Yo nunca voy a olvidar lo que me hicieron, pero si cumplen con el contrato y no intentan manipular más mi relación con la abuela, no habrá consecuencias legales. Firmen ahora o nos vamos, dijo mi abuela. Y si nos vamos, Roberto va directo a la estación de policía. Con manos temblorosas, mis padres firmaron el contrato. Una cosa más, añadió tío Roberto. El Lara también va a tener que contribuir. Ella participó activamente en el esquema y se benefició directamente, $100 mensuales de su salario hasta completar $5,000. Eso es injusto, protestó mi mamá. Ella es solo una niña. Es una adulta de 20 años que sabía exactamente lo que estaba haciendo, repliqué. Y sus gastos incluyeron un viaje a Cancún con mi dinero. Después de que firmaron todo, nos levantamos para irnos. Una última cosa, dijo mi abuela en la puerta. Oren se va a quedar conmigo permanentemente. Ya no vivirá aquí. ¿Qué? Mi mamá se veía devastada. ¿No puedes perdonarnos? Claro que puedo perdonarlas, respondí, pero perdonar no significa que tengo que seguir viviendo con personas que me traicionaron tan profundamente. En el auto, de regreso a casa de mi abuela, me sentí extrañamente en paz. ¿Cómo te sientes?, me preguntó tío Roberto. Libre, respondí. Por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi propia vida. Y ahora, dijo mi abuela, podemos empezar a planear tu futuro de verdad. Sin interferencias, sin mentiras, sin manipulaciones. Esa noche, mientras organizaba mis cosas en mi nuevo cuarto permanente, recibí un texto de Lara. Oren, ¿podemos hablar?, le respondí. Puedes hablar. Yo decidiré si escucho. Nunca contestó. 2 días después llegó el primer pago de $500. Exacto, puntual, sin excusas. Mi abuela sonrió cuando vio el cheque. Ya aprendieron que no estamos jugando, dijo. ¿Crees que van a cumplir con todos los pagos? Si quieren evitar ir a la cárcel, sí, respondió tío Roberto, que había venido a revisar que todo estuviera en orden. Miré el cheque en mis manos. No era solo dinero, era justicia. Era la prueba de que ya no era la víctima silenciosa que había sido durante años. Era el primer pago de mi libertad. 6 meses después, mi vida era completamente diferente. Estaba sentada en la oficina de admisiones de la Universidad Estatal, firmando mi aceptación para el programa de maestría en psicología. La matrícula completa estaba pagada, cortesía de mi abuela. ¿Estás emocionada?, me preguntó la consejera académica. Más de lo que puedo expresar, respondí, pensando en todas las noches que había soñado con este momento mientras trabajaba doble turno en el café. Cuando salí del edificio, mi abuela me estaba esperando en su auto nuevo. Había decidido que ya era hora de disfrutar su dinero en lugar de preocuparse constantemente por regalos que no llegaban a su destino. ¿Todo listo?, preguntó cuando me subí. Todo listo. Empiezo en enero. Perfecto. Ahora podemos concentrarnos en encontrarte un apartamento cerca del campus. Durante estos meses, mi relación con mi abuela había florecido de maneras que nunca imaginé. Desayunábamos juntas todas las mañanas, íbamos de compras los sábados, y ella me contaba historias de mi abuelo que nunca había escuchado. Era como recuperar años perdidos en tiempo récord. ¿Has sabido algo de tus padres últimamente?, me preguntó mientras manejaba. Siguen enviando los pagos puntualmente, y el Lara también. Pero no hemos hablado desde la firma del contrato. ¿Los extrañas?, era una pregunta que me había hecho muchas veces. La respuesta siempre era la misma. Extraño a los padres que pensé que tenía. Pero esas personas nunca existieron realmente. Mi teléfono sonó. Era tío Roberto. Oren, ¿puedes venir a mi oficina? Hay algo que quiero discutir contigo. ¿Algo malo? Al contrario. Algo muy bueno. 1 hora después, estaba sentada frente al escritorio de tío Roberto, con mi abuela a mi lado. Oren, como sabes, manejo las inversiones y la planificación financiera de tu abuela, empezó. Sí, ella quiere hacer algunos cambios en su testamento y necesita tu opinión. Mi abuela tomó mi mano. Mija, he estado pensando mucho en todo lo que pasó, en cómo mis propios hijos fueron capaces de manipularme y lastimarte de esa manera. Abuela, déjame terminar. He decidido que quiero cambiar la distribución de mi herencia. Tío Roberto abrió una carpeta. Actualmente, tu abuela tiene aproximadamente $400,000 en ahorros e inversiones, más esta casa que vale unos $200,000. Su testamento original dividía todo entre sus 3 hijos por partes iguales. ¿Y ahora? Mi abuela habló. Ahora tú vas a heredar el 60% de todo. Roberto va a recibir el 30% por haber sido honesto y haberme ayudado a descubrir la verdad. Y Daniel va a recibir el 10% restante. ¿Solo el 10%? Pregunté sorprendida. Es más de lo que se merece, dijo mi abuela con firmeza. Pero es mi hijo, y no puedo desheredarlo completamente. ¿Y el Lara?
Elara no recibe nada directamente. Si Daniel quiere compartir su parte con ella, esa es su decisión. Tío Roberto sonrió. Tu abuela quiere asegurarse de que tengas seguridad financiera para el resto de tu vida. Con esta herencia, nunca tendrás que preocuparte por dinero. Pero abuela, tú tienes muchos años por delante. Espero que sí, mija, pero quiero tener tranquilidad mental sabiendo que cuando ya no esté, tú estarás protegida. 3 días después, el Nuevo Testamento estaba firmado y notarizado. Tío Roberto guardó las copias en su caja fuerte, pero no antes de enviar una copia certificada a mis padres. La reacción no se hizo esperar. Mi papá llamó esa misma noche, gritando en el teléfono sobre ingratitud y manipulación. Mi abuela lo escuchó en silencio durante 5 minutos antes de colgar. ¿No vas a responder a sus acusaciones?, le pregunté. ¿Para qué? Los hechos hablan por sí solos. Él tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y eligió no hacerlo. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Al día siguiente recibí un texto largo de Elara. Era la primera vez que intentaba contactarme directamente desde que todo había salido a la luz. Oren, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podemos hablar? Por favor, solo una vez. Hay cosas que necesito decirte. Le mostré el mensaje a mi abuela. ¿Qué piensas?, me preguntó. Pienso que ya es hora de cerrar ese círculo también. Acordé encontrarme con Elara en un café neutral, lejos de nuestra casa familiar. Cuando llegué ya estaba sentada en una mesa del rincón. Se veía diferente, más delgada, menos arreglada. Sus uñas perfectas estaban mordidas hasta la carne. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Tienes 5 minutos. Habla. Perdí mi trabajo en el smoothie shop, empezó. El dueño se enteró de lo que había pasado. Aparentemente tío Roberto conoce a su esposa, y ella le contó todo. No sentí pena por ella. Los $100 mensuales que tengo que pagarte son casi todo lo que gano en mi nuevo trabajo. Trabajo en limpieza ahora, casas de otras personas. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Nada, solo. Quería que supieras que entiendo lo que hice. Y que cada día que limpio baños ajenos, pienso en ti trabajando doble turno, mientras yo gastaba tu dinero en frivolidades. Se limpió los ojos con una servilleta arrugada. También quería decirte que mamá y papá están peleando todo el tiempo ahora. Sobre el dinero, sobre lo que pasó, sobre la herencia. Papá culpa a mamá por haberte perdido. Mamá culpa a papá por ser tan orgulloso. Y los dos me culpan a mí por no mantener la boca cerrada. Su matrimonio no es mi problema, lo sé. Pero quería que supieras que lo que hicimos no solo te lastimó a ti, destruyó nuestra familia completa. Ustedes destruyeron la familia. Yo solo saqué la verdad a la luz. Elara asintió, aceptando la corrección. ¿Hay alguna manera de que algún día puedas perdonarme? Ya te perdoné, Elara, pero perdonar no significa que tengamos una relación. Perdonar no significa que confíe en ti. Perdonar solo significa que no voy a cargar odio en mi corazón. ¿Y eso es todo? ¿Nunca vamos a ser hermanas de nuevo? Fuimos hermanas por 20 años. Y durante los últimos 2 de esos años me traicionaste sistemáticamente. No puedes borrar eso con una conversación. Me levanté para irme. Elara, cumple con tus pagos. Construye una vida honesta. Y tal vez algún día podamos ser conocidas que se saludan en eventos familiares. Pero la hermana que pensé que tenía murió el día que decidiste que era más fácil robar mi dinero que trabajar por el tuyo. La dejé sentada sola en el café, llorando en silencio. Cuando llegué a casa, mi abuela estaba cocinando mi cena favorita. ¿Cómo te fue? Como esperaba. Elara está pagando las consecuencias, pero todavía no entiende completamente lo que hizo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Libre, respondí. Completamente libre. Esa noche, mientras estudiaba para mis clases de preparación para la maestría, mi abuela se sentó conmigo en la mesa de la cocina. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, me dijo. ¿Qué? Que finalmente puedo ser la abuela que siempre quise ser contigo. Puedo ayudarte con tus sueños, apoyarte en tus metas, estar presente en tu vida. Y yo puedo ser la nieta que siempre quise ser contigo. ¿Tienes algún arrepentimiento, mija? Pensé en la pregunta cuidadosamente. Arrepentimiento no. Tristeza por lo que perdimos, sí, pero no arrepentimiento. Hicimos lo correcto. Mi abuela sonrió. Tu abuelo estaría tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Fuerte, justa, pero también compasiva. Un año después, cuando me gradué de mi maestría con honores, mi abuela estaba en primera fila aplaudiendo. Tío Roberto también estaba ahí, junto con su esposa y mis primos que habían elegido mantenerse en contacto conmigo a pesar de la división familiar. Mis padres no vinieron. Elara tampoco. Pero mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma, no sentí su ausencia como una pérdida. Sentí su ausencia como una liberación. La familia que me rodeaba ahora era la que había elegido. La que me había elegido a mí también.
la que me valoraba no por ser conveniente o fácil de manipular, sino por ser exactamente quien era. Mi abuela vivió para ver muchos más de mis logros, y cuando finalmente murió, a los 89 años, yo estaba a su lado sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: "No arrepientes de nada, mija. Elegiste el amor verdadero sobre la lealtad ciega. Esa fue la decisión correcta". Heredé exactamente lo que había prometido. Con ese dinero abrí mi propia práctica de psicología, especializándome en terapia familiar y manipulación emocional. Mis padres siguieron enviando los pagos mensuales hasta el final, $500 cada mes durante casi 4 años. Nunca volvimos a hablar después de la firma del contrato. El Ara cumplió con sus pagos también, $5,000, $100 a la vez. En su último pago incluyó una nota: "Gracias por enseñarme que las acciones tienen consecuencias. Soy una mejor persona ahora". No le respondí, pero guardé la nota. A veces, las personas preguntan si extraño a mi familia original. La respuesta es siempre la misma: extraño la ilusión de familia que pensé que tenía. Pero no extraño la manipulación, las mentiras o el favoritismo tóxico. Construí algo mejor. Construí una vida basada en honestidad, respeto mutuo y amor genuino. Y eso, al final, valió mucho más que cualquier dinero que me robaron.